Hasta ahora hemos visto 4 de los 5 puntos que les prometí que íbamos a desarrollar del proceso del nuevo nacimiento, que en realidad no es un proceso, es una cosa instantánea que el Espíritu Santo hace. ¿Cuáles son los 3 primeros? Le convence de pecado, le convence de justicia y le convence de juicio. Ya lo conocen, ¿verdad? Ahora, cuando el Espíritu Santo ha convencido a esa persona, o me convenció a mí y a ti, hay una cuarta cosa que hace Él. Prepara a la persona para que esa persona pueda responder a la enseñanza o a la predicación del Evangelio. Es decir, que esa persona pueda tener el grado de fe para creer el mensaje de salvación, el mensaje central del Evangelio. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje central del Evangelio para el pecador? ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje central del Evangelio para el pecador? Para un pecador que es convencido de pecado, de justicia y de juicio, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje que sigue, que el Espíritu Santo le prepara? La salvación. Pero mire lo que dice la Escritura. Ahí está el mensaje del Evangelio. El mensaje que poco se predica hoy, ¿verdad? El mensaje del arrepentimiento. Esa persona ha sido convencida de pecado. ¿Qué tiene que hacer con el pecado del que ha sido convencido? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Por eso es que yo considero que las breves oraciones que se hacen para que alguien reciba a Cristo es como un anzuelo, es como una estrategia. Pero no es que yo, después que la persona está allí y repite una oración que yo estoy guiando, ya puedo declararle hijo de Dios. Yo no puedo declararle hijo de Dios. Yo creo que esa persona ha sido atraída y tiene algún grado de interés. Ahora me toca enseñarle estas verdades para que esa persona pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador, pueda reconocer sus pecados y pueda arrepentirse. Mire, amados, tengo una pésima noticia. Y es que en la iglesia hay mucha gente bautizada que no está arrepentida de sus pecados. Pero el nuevo nacimiento incluye el arrepentimiento. Mire, lo primero que Jesús hizo cuando comenzó a predicar, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó su ministerio predicando de la manera siguiente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Él había hecho milagros, había andado con sus discípulos, les había enseñado muchas cosas, pero todavía no había iniciado su ministerio público. Justo en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 17, dice que comenzó ese ministerio público, ya comenzó a predicar a la gente. ¿Y qué fue el primer mensaje? ¿Qué fue el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista fue el primer predicador que hubo preparando el camino de Jesús. ¿Cuál fue el mensaje de él? El arrepentimiento, ¿cierto? Y Jesús comienza su mensaje. ¿Cuál mensaje? El arrepentimiento. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, Pedro predica un sermón. ¿Y cuál es el meollo, el secreto de ese mensaje? El arrepentimiento. ¿Cuál debe ser el mensaje de Jesucristo para un pecador? El arrepentimiento. Y muchas veces la gente entra a la iglesia porque le gusta la religión, porque le gusta algo de la religión, pero no han entendido la necesidad de arrepentirse. Mire el mensaje de Pedro, quiero que lo observen porque es muy poderoso. Mire lo que dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Me voy a detener un momentito allí. El Espíritu Santo ha venido sobre toda esa multitud, 120,
estaban orando, estaban hablando en lenguas, estaban profetizando, estaban adorando a Dios. Hubo un bullicio enorme. Pero como eso eran los días de la fiesta, había mucha gente que había venido de diferentes países, judíos que estaban en la dispersión y que regresan de tiempo en tiempo a Jerusalén. Ellos estaban allí ese día de Pentecostés. Y cuando oyen todo esto van a ver qué es lo que está pasando. Entonces comienzan a oírlos a ellos hablando en lenguas, profetizando y diciendo y cantando, y una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Momento oportuno para que Pedro predique el Evangelio. Y cuando Pedro está predicando el Evangelio, mire lo que le pasa a la gente. Cuando oyeron esto, la predicación, todos se sintieron como profundamente conmovidos. ¿Qué creen ustedes que significa esa frasecita, que se sintieron profundamente conmovidos? ¿Quién los conmovió? ¿El mensaje de Pedro? ¿O el Espíritu Santo que estaba cumpliendo las cuatro cosas de las que estamos hablando? Les había convencido de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio, y ahora los había preparado para que recibieran el mensaje. Y como ya estaban preparados para recibir el mensaje, entonces mire lo que le dice Pedro: arrepiéntanse. ¿Qué fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál fue la respuesta? Estaban conmovidos, estaban conscientes que eran pecadores, que Cristo había venido, todo lo que les enseñaron en el sermón de Pedro, les había tocado, el Espíritu de Dios había obrado en sus vidas. Ahora preguntan, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le responde: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro. Y además de eso, recibirán el don del Espíritu Santo. Y les explica, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y el Señor nuestro Dios ha querido llamarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Y si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados y hay la presencia del Espíritu Santo como un regalo, el don del Espíritu Santo. Recibiréis perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué esta gente estaba preparada para escuchar este mensaje? ¿Quién obró en ellos? Cuando una persona responde al mensaje del arrepentimiento, al mensaje del Evangelio, ¿qué ha sucedido antes? Dígame, ¿qué ha sucedido antes? ¿Por qué una persona responde al Evangelio? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo le tomó para convencerle que reconozca que es un pecador, que reconozca la justicia de Dios para que sea justificado, que reconozca el juicio de Dios sobre Satanás que lo hace completamente libre, y que ahora tiene que abandonar todo aquello, el pecado, la iniquidad, y arrepentirse, cambiar de actitud y venir al Señor. Esa es la primera parte del mensaje que el pecador recibe, y eso es glorioso porque es la obra de Dios. Pero hay una segunda parte, veámosla. La segunda parte del mensaje del Evangelio es la conversión a Cristo, ser convertidos a Cristo, entregados totalmente a Cristo. Y la Escritura lo dice así, veamos. En Hechos 3, 19 y 20, ¿ya anotaron? Hechos 3, 19 y 20. Mire, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Amados, ¿cuál es este mensaje? Arrepentíos y ¿qué más? Y convertidos. Tú te arrepientes, lo vamos a seguir explicando.
Tú te arrepientes, tú cambias de actitud, tú dejas el pecado, pero no sigues viviendo tu propia vida. Óyeme, te vuelves a Jesucristo, te conviertes a Él. Entonces eres un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, porque te has convertido. Y esa obra no es tuya, esa obra es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero eso ocurre después del arrepentimiento.